Se Sí, ve bien, ¿no? ¿Cómo lo ven los otros? ¿Me parece bien? Yes, they seem like good plans. ya. Dice Lucas que parece ser un buen plan, Sí, yo también estoy de acuerdo. Parece súper bien. pero hay un problema Dedos para arriba. de Solange dice que hay un problema. ¿Cuál es el problema? el cómo llevar a cabo esa agenda. Claro. Ahora, el plan está ahí y me parece en muchas cosas realmente muy lindo. Realmente parece excelente. Em, Eso es lo que muchos ciudadanos en ese mundo quieren, anhelan: paz, igualdad, derechos para todos, cuidado del medio ambiente. em, pero, claro, la pregunta de Tulita es cómo se implementa, ¿no? Implementa. Implementa. Porque la ONU, ¿qué poder tiene la ONU? Ninguno. ¿Ninguno? Ya. Bueno, no es tan así, pero más o menos es la idea, ¿no? La ONU no puede forzar a nadie a hacer nada. La ONU propone e intenta convencer a todos para que todos se comprometen, ¿no es cierto? Pero si alguien no hace, ¿qué puede hacer? Pero igual hubo una votación al final de esta propuesta y Argentina votó en contra, no quiere participar de esto. Rusia votó en contra, no quiere participar de eso. Irak tampoco. Bielorrusia tampoco. Y después otros países como Bolivia. Bolivia, que se abstuvo, como que ni sí ni no, ¿no es cierto? Chile también creo. No, creo que. Ah, no, Chile sí. Después a otros países, no sé, más chiquitos, así, también menos conocidos, menos importantes en el mundo, que también se abstuvieron, pero ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el mundo. Y eso es interesante. Y ya vamos a enganchar eso con el tema. Esto nomás aquí, ¿qué te dice? ¿Qué les dice a ustedes? ¿Por qué esos países votaron en contra? ¿Qué teoría tienen? ¿O creen que puede tener? ¿Por qué puede ser que esos países no quieren participar de ese plan que suena magnífico para nosotros, ¿no? Matías. ¿Qué piensan? O Kelvin. ¿Qué piensan ¿Cuál es tu ustedes? teoría? ¿Qué? Si dijiste algo, no se entendió. No, que estoy pensando, estoy pensando. Ay, ay, ay. A ver. Tranquilo, ¿no? Solo si alguien tiene alguna opinión. Yo diría ancianos Marcos porque son autoritarios, aunque Argentina y Bolivia no sé bien dónde situarlo. Lo mismo. ¿Cómo está la situación en Argentina? Mi ley.
¿Cómo podemos calificar el gobierno de Milei? Antiigualdad. Bueno, él dice defender la libertad individual de cada individuo, de cada persona. El libertario es eso, ¿no? Sí. Pero no solamente libertario, ¿qué más? Conservador. Conservador, podemos decir, pongo aquí, libertario. ¿Cómo ve Milei el tema de los LGBTQ? Homofóbico. Homofóbico, ¿no? Es derecha, ¿no es cierto? Ultraderecha, diría. ¿Qué tal Bolivia, Solange? Conservador. ¿Cómo es el gobierno? ¿Qué es su orientación política? Socialismo. Socialismo, pero ¿qué tipo de socialismo? Mm, totalitario. Y el socialismo extremo, ¿no? Sí, creo que sí. Es un socialismo extremo, no es un socialismo moderado, moderno, es un socialismo que ya tiene la tendencia al extremo. Eso, tendiente al extremo. No, Porque, no es comunismo, no es como el tiempo de Stalin, tampoco así, no es como en Cuba, pero inclinándose hacia ese lado. pero se mueve a esa dirección. Um, Bolivia también tiene otro tema y eso es un tema que todos tienen, es el tema de la soberanía. ¿Tiene una idea qué significa eso? Ah, Kelvin, Lucas, Matías. What is this soberanía? Soberanía en inglés. En inglés es sovereignty. Lucas, do you know what it means? Sovereignty, Yes. self-governance, without any interference from any other party. ¿Ya? Es ese concepto que el máximo mandatario dentro de un estado es ese estado o el pueblo, depende del modelo, y que nadie se puede meter en los asuntos internos. Y ellos, países como Rusia, Argentina, Irak, Bielorrusia, Bolivia, perciben que la ONU se quiere meter en los asuntos internos, que quieren dirigir, controlar cosas que no le corresponden, no quieren someterse a esto. ¿Ya? No le gusta esa idea, tiene que comprometerse con otros países. Lo ven como una falta de respeto de su soberanía. Eso es un gran punto. Iris, Ahorita, Pepita. Perdón, sí, es como intervencionismo, algo así, ¿no? Que ¿cómo no, qué? no, Intervencionismo. ah, Sí. que no, Sí, No se te escucha bien, Edita. Lejos. no olviden que esos objetivos de la igualdad, de los derechos humanos, del medio ambiente, de la paz, ¿de dónde vienen esas ideas? Occidente. Del progresismo.
Ajá, ¿de qué lugar del mundo? de Europa. ¿Sí? ¿No? O el occidente, digamos, ¿no? Claro, Occidente, correcto. Entonces, si Bolivia dice, los americanos, europeos, nos quieren encontrar otra vez, después que nos hemos liberado, ¿no es cierto?, de los tiempos de la colonia. Los rusos dicen, esos son los valores de ellos, no son nuestros valores, nos quieren encontrar otra vez. ¿No es cierto? Esa idea de que son ahí esos, esas ideas del occidente que quieren impactar, influenciar, controlar todas las culturas del mundo. Esto es un argumento que se está usando para rechazar al trabajo de la ONU. Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? La teoría está bien. Sí, en parte igual todos los países que en cierta forma tienen representación en la ONU, eh, lo están como por simple protocolo y solo para obtener algún tipo de beneficio. Cuando la ONU quiere implementar algo que puede inmiscuir directamente en sus políticas internas, obviamente eso genera rechazo. Sí, está bien dicho, ¿no? Que casi todos los países del mundo están en la ONU, pero cuando se trata de esos asuntos como estos, muchos no quieren participar o comprometerse. Y después, en realidad, por ejemplo, Bolivia no ha dicho por qué se abstuvo, no da una explicación, solamente se entiende más o menos de sus declaraciones por qué toman esa decisión, ¿no es cierto? No, yo no sé por qué. ¿Qué es esa declaración? Bolivia no ha dado declaración, ha simplemente votado, se abstuvo del voto y no dice por qué. No hay un comunicado, Una explicación. una explicación, simplemente se abstuvo. Y listo. Entonces, tú y yo tenemos que investigar y tratar de entender por qué ellos se abstuvieron, ¿no es cierto? Y son por los puntos que hemos aquí destacado. Eso es lo más probable. Ok, ahora quiero saltar un poco con ustedes a un poco otro tema, pero en realidad está muy conectado con ese tema aquí. Um, yo empecé un estudio y ese estudio se basa en una teoría, a ver, se llama la teoría de la cultura política, political culture theory, teoría de la cultura política. ¿Qué quiere decir esa teoría? No es muy difícil. Básicamente es una teoría que dice que el sistema político está influenciado profundamente por qué o de qué. ¿Qué es lo que influye el sistema político de un país? Iris, Su cultura, Claro, exacto, ¿no? La cultura se manifiesta en las actitudes de un pueblo y en los valores de un pueblo, ¿ya? Si a un pueblo no le importa matar a un ser humano, entonces en su sistema político eso se va a reflejar.
si un sistema, una cultura tiene mucho respeto por los niños, eso se va a reflejar en su sistema político. ¿Ok? Eso es una teoría. Eso es interesante. Esa teoría viene de una investigación de unos científicos, Gabriel Almond y Lucian Pai, que ellos han observado que después de la Segunda Guerra Mundial, World War II, muchos países empezaron similar, ¿no es cierto? Empezaron de cero, empezaron nuevo, empezaron como democracias, pero luego se alejaron. Unos fueron para ahí, otros se desarrollaron para allá. Tenemos países como Francia, Holanda, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Austria, que tienen ideas muy similares. Pero después tenemos culturas como Rumanía, tal vez Hungría, Turquía, que van a otro lado, aunque también tienen los mismos sistemas, tienen democracias y pasaron por la misma experiencia. Entonces, ellos observaron eso y estudiaron y llegaron a esa teoría de la cultura política. ¿Ok? Ahora, para nosotros en el movimiento, la cultura, ¿qué relevancia tiene? Hablamos de cultura, ¿por qué? En el movimiento. Babel Tower. Porque intentamos, ¿Se cortó? ¿Me escucha? ¿Ya? Sí, pienso que nosotros hablamos de cultura porque intentamos ver el sexismo, ¿no? Al intentar ver la igualdad, nos interesa mucho la cultura en el mundo para poder ver en detalle estos problemas. Ok, Solange. Yo creo que porque la cultura es la raíz de los problemas que vemos. ¿Mm? Nos llegamos a hablar o a apuntar al tema, el problema de la cultura, como dice Edita, ¿no? A través del problema del sexismo, del patriarcado, Pero de... en cierta ¿Sí? forma, porque a través de la cultura en cierta forma lo que plasma es repetitivamente la conducta de una población. Entonces, para nosotros entender las falencias de la sociedad, debemos comprender, debemos comprender, ujú, sí, debemos comprender, ya va, que se me fue la idea. Para poder entender los problemas de la sociedad, debemos nosotros comprender cuáles han sido sus modelos repetitivos a lo largo del tiempo, ¿no? De cierta forma. ¿Qué es lo que es la cultura? Y eso Muy se bien. convierte a través de lo que es la identidad. Ajá, exacto. Y se manifiesta después en esos problemas, y como Solange dice, es como la raíz, ¿no es cierto? Es el fundamento que básicamente explica esos problemas que tenemos, que vemos y que estamos entendiendo y tratando de remover en nuestras vidas, cambiar, despertar a esto. Entonces ya ven que el tema de la cultura impacta obviamente mi comportamiento y me pareció interesante que en esa teoría política el aspecto del sistema político es también impactado pues por la cultura, ya que tal vez nos puede parecer lógico, pero alguien tiene que primeramente decirlo, ¿no es cierto?
Entonces, el estudio de hoy no vamos a terminarlo, es bastante material, pero yo tuve una idea. Entonces, y mi idea era, estamos partiendo de aquí, ¿no es cierto? Tenemos una propuesta hoy en día, la ONU propone un plan que en muchas áreas para nosotros nos parece súper. ¿Ya? A nivel superficial vamos a hablar, ¿ya? Tiene buenos objetivos, cosas que apoyamos. Em, Hay muchas cosas buenas que quiere lograr y que está logrando, pero al mismo tiempo hoy en día parece que estamos muy lejos de realmente lograr. Y no solamente son esos países que hemos puesto aquí, que abiertamente han dicho que no ratifican esos puntos o esos objetivos, no quieren participar del plan. Tampoco son los países solamente como Bolivia que han dicho que se van a abstener de la votación. Obviamente, puede ser que en Chile lo han firmado, o en Bélgica lo han firmado, o en Somalia lo han firmado, pero eso significa que en el país la gente lo quiere hacer. Y 50% de Estados Unidos quieren hacer eso o 50% no lo quieren hacer. ¿No es cierto? Y creo que estamos conscientes de que tenemos un mundo que realmente está muy polarizado. ¿No es cierto? Tenemos dos extremos que se están alejando cada vez más. Ok, entonces me pareció interesante que tenemos por un lado un desarrollo en este mundo, en esa tierra, que nos lleva a un sistema político cada vez mejor. Y al mismo tiempo tenemos un desarrollo donde el sistema político implementado en otros países es cada vez peor. ¿Quién hubiese pensado que en Estados Unidos le quitan los derechos a las mujeres y a grupos de la sociedad como personas afroamericanas, latinos, derechos que tenían y se los están quitando? Están, digamos, retrocediendo en esa perspectiva, ¿no es cierto? Am, entonces, lo que yo pienso es que en esa perspectiva tenemos un desarrollo a un sistema político. ¿Cuál es el sistema político mejor que ustedes conocen en la historia de la humanidad? Democracia, diría yo. Democracia. ¿Otra opinión? No hay otra opinión, ¿ya? Todos dicen democracia o no saben o no tienen opinión. Está bien. Yo pienso también, es el único sistema que representa o que permite esos objetivos, buenos objetivos. Otros sistemas no permitirían. Por eso, ya hemos visto aquí, países como Rusia no puede apoyar esto. ¿Son una democracia? No son una democracia. Ellos fingen ser una democracia. Bolivia está en camino a eso también. Y obviamente otros países como Irak simplemente no son democracias ya de antemano. ¿Ok? Estados Unidos está en ese camino, ¿no es cierto? Estamos escuchando todo el tiempo que Estados Unidos está a punto de poner en peligro la democracia. Y esto
¿Por qué? Porque hay un hombre, hay un movimiento, hay muchos americanos que ya no aceptan, ya no les importan ciertos valores. Quieren otros valores. Quieren otro sistema político. Ok. Y ahora el último paso de mi idea para básicamente empezar esa lógica del estudio, eso es introducción todavía, es que no siempre hubo democracia en el mundo, ¿no es cierto? Sí. La humanidad empieza su camino, en algún momento llega a descubrir e implementar la democracia, ¿correcto? ¿Qué sistema político había al comienzo? A ver, ¿qué opinan? La monarquía. La monarquía está en el camino, pero no era lo primero. ¿Antes de monarquía o después de monarquía? Antes Ah, la teocracia. había teocracia, Autoritarismo. tampoco era lo primero. Ya vamos a descubrirlo, ¿no es cierto? Esos son grandes, importantes sistemas políticos que mencionó Kelvin que han sobrevivido hasta hoy en día. Y por mucho tiempo han regido los países de este mundo. Y todavía se están usando esos dos sistemas. En algún momento, no obstante, esos sistemas fueron casi borrados, ¿no es cierto? Y reemplazados por la democracia en casi todos los países. Sobreviven, pero ya no hay muchos representantes de esos sistemas políticos. Entonces, el primer sistema político es el liderazgo tribal, De las tribus. ya, tribus. Eso significa grupos pequeños no se conoce todavía el concepto de un país con sus fronteras. Esto todo es mi país aquí, hasta aquí nomás. Aquí hay otras reglas que acá. No, esos ideas todavía no hay al comienzo. ¿Qué importa? No, eso no importa. Esas son cosas que más tarde se implementan. Es un grupo, una tribu, que tiene su área de influencia en ciertas zonas o se mueve tal vez, ¿no es cierto? Donde van los animales, pueden ser nómadas, le siguen. Esos grupos pequeños, hay una cosa que me importa descubrir ahora de todos esos sistemas políticos y la pregunta es, ¿quién lidera el grupo ¿Cómo se y quién toma decisiones o cómo se toman decisiones? ¿Tienen alguna idea aquí para esta forma de político? En lo poco y así de manera con poca base, podría sugerir que eh, en en ciertas tribus podría estar representado por un líder Sí, y en otras quizás algún tipo de consejo. ajá. No creo Nuevamente, un líder se puede destacar por sus cualidades, ¿no es cierto? Sí, de liderazgo. Ya sea que era un buen cazador o era un claro, hombre. los ancianos, correcto. Sabio. Ujú. O un grupo, como dice Kevin, también, mayormente eran ancianos. Pero a este nivel todavía eso no significaba que solamente el jefe toma la decisión, sino ellos muchas veces, no siempre, tenían una decisión comunal. Y eso incluía
tanto a hombres como a mujeres, tanto hombres mayor de edad como menores o jóvenes, mujeres mayores, mujeres jóvenes. Eso es algo que se ha descubierto para el inicio de la historia humana, que así se organizaron. Y me parece interesante porque aquí tenemos a Adán, ¿no es cierto? Y los primeros sistemas políticos eran tribales. Y si los primeros sistemas políticos tenían un líder, pero tomaron decisiones en conjunto, eso me parece interesante y me parece hacer sentido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo lo ven? Solange. Yo lo veo como suena igual que una democracia. Suena como una democracia. Si habían decisiones comunales, ¿qué es eso si no es democracia, digamos? Hoy en día lo llamaríamos democracia. Tiene aspectos de una democracia, ¿no es cierto? Características. Características, pero solamente porque se les consulta a todo el grupo, todavía eso no es democracia. Democracia necesita más que esto. Pero eso no es la base de la democracia, por ejemplo. El hecho de siquiera consultar. No sé si la base, pero la Es que, incorporación. es que no solamente la consulta, en realidad, en democracia, un sentido práctico, es que la mayoría decide un punto. No es solamente una opinión, es elegir, ¿no? Pienso que puede ser un rasgo distintivo. Claro, hay diferentes tipos de democracia, pero la base de la democracia, podemos decir, es que todos deciden juntos, de alguna manera, de una u otra forma, ¿no es cierto? En los tribus no necesariamente todos tomaron la decisión, pero participaron. Yo pienso, lo que Solange dice tiene algo importante, porque el sistema no estaba relativamente bien, ¿no es cierto? O mejor que sistemas más modernos que vienen después, porque se incorporaron a todos el grupo. Tal vez no era tan importante lo que tenían que decir, tal vez no era tan impactante, tal vez no podían cambiar la opinión, tal vez no se votaba, ¿no es cierto? Parece que no hay indicio de esto, pero por lo menos se escuchaba y por ahí tenían que decir algo muy importante que influenció toda la decisión. Ok, ¿otra opinión? ¿Alguien más, por ese caso? ¿Cuál era tu pregunta? Perdón. ¿Qué les parece que el primer sistema político tiene esas características? Pero estoy aquí pensando un poco y cómo calzaría el caso, ejemplo de Abraham y esa que era, podríamos decir, una tribu, pero solo la cabeza, o lo que entendemos o lo que podemos comprender en la Biblia, la tomaba simplemente la cabeza. Sí, Abraham ya es completamente una teocracia, Sí. ¿ya? Ya es un sistema muy diferente. Hay tribus, pero eso no tiene que ver con el liderazgo tribal. Hay rasgos, hay cosas que sobreviven y para mí parece un buen indicador, Kelvin, que tenemos esto, ese testigo, ¿no es cierto? O ese testimonio, ¿no? Antes, cuando no estaban juntos como un pueblo, ¿no? Cada tribu por sí mismo tomaba las decisiones, ¿no es cierto? Tal vez a mí lo que me hace pensar esa similitud es un poco en la línea de Edén. Es como lo que fue al comienzo, ahora aquí el final, es como volvemos o se parece mucho. Ajá, exacto. A eso yo quiero llegar. Es que tenemos al comienzo un sistema que parece no tan mal, no tan lejos de cómo sería bueno. Después vemos cómo empeora, empeora, empeora y después vemos cómo mejora, mejora, mejora.
algo así. Mira, aquí yo hice para el grupo en inglés una gráfica rápida de esa historia. Los, el sistema tribal es más o menos hasta los años 3000 antes de Cristo, ¿ya? Más o menos, bastante tiempo, o muchos miles de años se cree que así fueron los sistemas políticos de los seres humanos. Luego, como ustedes ven, empiezan otros sistemas. Em, Estado, ciudad, teocracia, monarquía. Todo más o menos viene al mismo tiempo. Y quiero repasar esto con ustedes. Y ahí vamos a hacer una pausa en algún momento porque son muchas cosas, pero me parece que es muy importante y lindo entender esos sistemas. Tenemos los estados, ciudad, ¿es así como se dice en español? En inglés es city states. Sí, creo que traducido literalmente es así. No sé si tiene una traducción especial. ¿Ya? Em, También lo conocen, o sea, seguramente han escuchado el nombre de polis, ¿no es cierto? Eso fue específicamente en Grecia, ¿no? Entonces, esos estados, ciudades, algo así como una tribu, pero ya mucho más grande y mucho más organizado. Tenían, eran entidades que se gobernaban, pero era alrededor de una ciudad. Y había un territorio aliado a esa ciudad. Y ahora el gobierno de esa ciudad era organizado. Había asambleas, algo así como aquí, ¿no es cierto? Habían grupos comunales, había juntes, había concilios, había oficiales o magistrados. O sea, ya vemos que hay personas que oficialmente reciben cargos de administración dentro de este sistema político. Y después había el pueblo. Y hablar de pueblo también es importante, porque no todos son pueblo, ¿no es cierto? Si tú eres pueblo, ¿qué significa esto? Si tú eres pueblo de esta ciudad, ¿por qué es importante definir que tú eres del pueblo o no? Porque estás bajo ese modelo de gobierno. Ya, explica un poco más. O sea, definir que eres pueblo de esa ciudad significa que estás bajo el mismo sistema de gobierno Ya que, y también bajo la misma protección de ese gobierno, digamos, ¿no? ajá. Entonces, en otras palabras, si estás bajo la protección, esos son tus, se puede decir, Avales. ya. Yo quiero llegar a otra palabra, es tú recibes derechos, ¿ya? Ah, ya. Por ejemplo, de protección, pero solamente tienes derechos, No, tiene deberes y derechos. deberes, ¿ya? Entonces tienes el derecho de ser protegido, pero también tienes que ir al ejército o mandar a tus hijos al ejército o aportar O dinero tus mujeres al rey. o mandar caballos o tus hijas para el servicio de la corte, etcétera. Entonces, la definición de pueblo es algo muy importante aquí y de ahí viene el, ¿no? Polis, es decir, de ahí viene la palabra política, sistemas políticos, ahí nace, digamos, la conciencia de que tenemos algo definido, algo con límites, y lo que está adentro es diferente de lo que está afuera. El pueblo participaba porque podía ser parte de ese gobierno, ¿no es cierto? También había como
como asambleas. Pero eso era, en algunos, eso variaba bastante, ¿no es cierto? Em, pero participaban en la decisión, como alguien dijo hace rato, en la democracia la base es la decisión, participación. Pero como ustedes ven, ya hay una gran diferencia entre lo que es un liderazgo tribal y lo que es un estado-ciudad. El, el gobierno, la toma de decisión ya se dirige se concentra, ¿no es cierto? Se limita. Y el pueblo es un poquito más lejos de la participación. Siguiente sistema. Em, Teocracia. Y tal vez con eso terminamos hoy. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo funciona una teocracia? ¿Qué es lo que define una teocracia? Teocracia es lo que era en cierta forma Israel, ¿no? Que era un gobierno donde la dirección, la redundancia directa, era de un factor religioso o teológico. ¿Quién lideraba al pueblo de Israel? Los sacerdotes que tenían comunicación con Dios. Dios. Entonces Dios, ¿no es Dios, cierto? Dios, correcto. Era Dios, pero también se reconoce una teocracia si hay un representante o un líder Correcto. religioso. Entonces, ¿el Vaticano es una teocracia? El Vaticano es una Una teocracia teocracia. Sí. hasta hoy en día. ¿Conocen otra? Rusia. No. Pero Rusia tiene muy fuerte la religión, por ejemplo, en su sistema político, ¿Qué ¿no? caracteriza al Rey del Sur? ¿Qué es la relación de iglesia con el Estado? Y Estado sobre iglesia. El Sí. Estado sobre la iglesia. El Estado dirige la iglesia. En la teocracia es la iglesia sobre el Estado. es sobre el Estado. La iglesia es parte del Estado. Verdad, verdad. Ok, ya han entendido, han dicho el Vaticano es una teocracia. ¿Quién más es una teocracia hoy en día? ¿Conoce algún estado? Yo podría decir Estados Unidos, los protestantes sobre ahora. Aunque no es así oficialmente, pero se rige mucho de acuerdo a eso Y- últimamente. mm, pero en los sistemas políticos no puedes decir eso. Ya, pero ¿No? entonces Estados Unidos es el rey del norte y el rey del norte es iglesia sobre Estado. No, pero Mm. yo pienso que, claro, que influye en cierta forma a nivel cultural, por ejemplo, en el caso de los protestantes en Estados Unidos, pero la política como tal no es teocrática. Ok. Yeah. What about Un si- Iran? Exactly. ¿Cuál? Irán. Ah, ya. Iran. Exacto, porque tenemos un líder religioso, ¿no es cierto? ¿Sí? En Ujú. Afganistán no se podría también decir ¿Quién? Afganistán. No es un grupo religioso, y eso es lo que diría para Estados Unidos también. Son gente religiosa, pero no es un pastor, un sacerdote que lidera el país, que está en la cabeza. En el Vaticano sí, el Papa. En Irán también, creo que se llama Bueno, ahí, Ayatollah. en el caso de Afganistán como Estados Unidos, es prácticamente un partido político. Y Sí, que es un partido exacto, político que transiciona de poder según ciertas elecciones o a través de la democracia. Por lo menos en Estados Unidos, no en Afganistán. exacto. Y también había otro ejemplo, eso era Tíbet, Los tibetanos, sí. con el Dalai Lama, antes de ser conquistado por China, ¿no? Eso era también ese mismo sistema. Un líder netamente religioso, un sacerdote, está en la cabeza del Estado y él dirige el Estado. ¿Y el budismo? El budismo no tienes ningún país donde
un monje budista toma las decisiones políticas del país. Y, a ver, y India con el dios de, ¿cómo se llama? El de 1900. Bueno, en India Modi es religioso, pero él es un líder político. Él no es un sacerdote o Ah, ya, él no es un monje, o, ¿no? ya, ya. Entonces, él es una democracia encima, ¿no? Es elegido, fue elegido por el pueblo. Y eso no es así en una teocracia, ¿no es cierto? Porque cuando Dios toma liderazgo, ¿quién eligió a Dios para dirigir el pueblo de Israel? No, bueno. No había nadie que lo eligiera, ¿no es cierto? Entonces, es una forma de gobierno donde em, es un líder religioso o una entidad espiritual que lidera el Estado. Y no solamente eso, sino las leyes, ¿cómo son? De carácter religioso también. Son leyes religiosas. Los 10 mandamientos y todas las leyes que Dios dio a Moisés son leyes religiosas. ¿Y quién hace las leyes? Una asamblea legislativa que fue convocada por el pueblo. No, el líder principal a través de instrucción divina. Exacto, ¿no es cierto? ¿Quién le dio al Irán las leyes religiosas que son la base de su país? No es el Corán, Claro, están en el Corán, ¿no es cierto? Fue el profeta Mahoma ¿no? No. que le ha dado. Entonces, eso es una teocracia. Y es un sistema donde es un sistema muy claro de gobierno, un sistema político. Pero en ese desarrollo, y podemos terminar con eso, en ese desarrollo que yo quiero dibujar aquí, de un sistema del Edén a Edén, aquí aparece la teocracia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ven ese sistema? En los términos que estamos nosotros como movimiento entendiendo. Igualdad, libre expresión, libertad de religión. ¿Qué Pero a opinan? la vez, aunque si eres religioso y partidario de la religión, puede ser algo bonito, pero a la vez es autoritario, porque quien toma las decisiones es un líder y es el que te guía directamente. Exacto. Lo que tú quieres, ¿qué importa? No importa nada, ¿no es cierto? No tienes alternativa. Si tú quieres vivir tu vida, tienes que salir del sistema. No hay tolerancia en ese sistema. No hay libertad de religión en el sistema. Es más violento, me parece, que una dictadura. Ya, en dictaduras pueden, por ejemplo, puede haber tolerancia para religiones. Puede ser que el Estado dice lo que sea, mientras que ellos no quieren gobernar el Estado, que creen lo que quieran, ¿no es cierto? Por eso en el comunismo hubo tolerancia para religiones, siempre y cuando el Estado lo tenía en control y le podía eh, asegurarse que no sean una amenaza para el sistema político. Pero en una teocracia no hay posibilidades. Una duda. O sea, ¿está mal la teocracia o está mal quien interpreta la teocracia y puede tomar pues decisiones incorrectas? Mira, aquí hay unos ejemplos de teocracia. La teocracia vaticana, ¿está mala? ¿Es buena? ¿Qué piensas tú? ¿Está mal? La teocracia
de Irán. ¿Tú quieres vivir ahí? Sí, pero lo que me refiero más es ¿Sí? a ¿Quieres la... vivir en Irán? No, 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 hablaba de la que se instituyó con Israel, digo. Ya, Dios lideraba al pueblo y a Dios pues lo rechazan, ¿no? pero tú Y preguntaste si la teocracia es bueno o no. ¿No? Y bueno, yo te muestro la teocracia del Vaticano, tú dices, no, Irán no, la de no, Tíbet, yo, sí, la no. autocracia está bien, pero me refería más al tema de, bueno, Si con sobre Dios todo, sí, claro, si era con Dios, pues, porque de hecho el problema ha sido que hemos distorsionado a quién es Dios, ¿no? Por eso mismo ya no se hace bien las cosas. creo que yo vería más bien el problema de cómo es que llegamos a la teocracia como modelo de gobierno. Porque, a ver, cuando se tenían líderes, se los menospreciaba o no eran escuchados. Cuando se tenía jueces, tampoco, digamos, ¿no? Entonces, hay un momento donde, por cómo lo veo en la historia, quizás esté mal, pero creo que Dios se vio en la necesidad o en la urgencia de tener que asumir un liderazgo en ese momento por el pueblo porque no había un modelo sano en sus mentes o en sus cabezas, porque estaban tan influenciados ya por Egipto y por los modelos en los que habían crecido, pues ya su generación después del pecado, que pienso que de cierta forma era una necesidad la teocracia en ese tiempo como parte del desarrollo. No sé, ¿tú qué piensas? Antes que yo diga mi opinión, que alguien más quiera opinar. La I see. teocracia de Israel. Go ahead. I see during the time of the theocracy, it will be during that time that the patriarchy really established itself, um, where mostly it was men who ruled and women had to submit. Because when you are looking at the tribal leadership, you mentioned women were involved, but in patriarchy, I mean, in theocracy, you don't see much women leading. Lo que dice Lucas es que bajo la teocracia se implementó y se fortificó el patriarcado, ¿ya? Que no había aparentemente tanto antes, tan exagerado, pero bajo la teocracia sí pudo. Es que eso es lo que yo en cierta forma iba a comentar. Eh, en realidad, aunque a nivel visual podríamos decir que Israel vivía en teocracia, ¿era en realidad teocracia? Y hago preguntas porque efectivamente se establecieron parámetros como acaba de indicar, parece que Lucas, ¿no? Quien intervino Ujú. ahorita, yo creo que no vi quién intervino. Se Sí. instauró el patriarcado, entonces, ¿el patriarcado lo instauró Dios o era un movimiento que estaba arraigado en la conciencia a nivel cultural y se traspasó en el modelo de gobierno que estaba queriendo instaurar Dios en ese momento? Eh, O, entonces, o quizás, o quizás simplemente el pueblo malinterpretó el accionar de Dios, las decisiones de Dios, el modelo de Dios, que es lo que nosotros como seres humanos tendemos a hacer para, eh, como para asegurar nuestra posición de poder. No sé cómo decirlo. Creo que ustedes dijeron varias cosas importantes aquí. Y Matías, a ver, sígueme ahora en esto. ¿Cuándo termina la teocracia
del pueblo de Israel. Empieza con Abraham, hemos dicho, ¿no? Yes. ¿Cuándo termina? Con Saúl, Con Saúl. ¿Por qué termina con Saúl? porque hizo estar la monarquía en cierta forma, lo nombran a él como rey, Exactamente, no en cierta forma. Empieza a elegirse realmente un nuevo sistema político, claro. de la teocracia a la monarquía. Querían monarquía. Ahora, pero después de Abraham, ¿quién viene cuando muere Abraham? Isaac, luego Jacob, Jueces. Ajá. Isaac, los patriarcas, ¿no? Así, la patriarca primero. claro. ¿Cuáles son los últimos patriarcas? Mm. Pero están Abraham. las 12 tribus, Continúa un poquito más. después de Abraham. las 12 tribus. Claro, después de eso viene Moisés, Ajá, ¿es el patriarca? Sí. eh, Sí. líder religioso. Ya, ¿O es no? como Abraham, el único líder, ¿no es cierto? Sí, único líder, correcto. Yo también estaría feliz de decir patriarca, me parece Sí. apto. ¿Quién viene de Moisés? Después de Moisés. Después de Moisés vino Josué. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Es él también un patriarca? No, es un juez. Era sucesor religioso. Sí, Era un juez. pero tiene ese término, ese título también. ¿Recuerdas, Correcto. Kevin? Sí, Juez, correcto. Juez. the Exactamente. judge. Y empieza ahora la fase de los jueces, Jueces. pero sigue siendo democracia. Sí. ¿El último quién era? Pues, Eh, ¿un juez? Samuel. Sí, Samuel, correcto. Samuel, bien. ¿Qué era él también? era profeta. Ajá, entonces aquí tú ves muy bien eso. Teocracia, líder religioso, sacerdote del pueblo, profeta, pero también líder político, juez, ¿no? En una persona muy claro. Ahora, en esta fase de los jueces es un poco diferente, ¿no es así? Es un poquito diferente que la fase anterior. Sí, porque era segmentada, no era como, no abarcaba el pueblo completo. ¿Qué quieres decir con segmentado? Explica un poquito. Eh, Eh, Porque estaban todavía en la división de las tribus, no estaban todas consolidadas y a veces se levantaban jueces que en ciertas tribus para defender a su pueblo. En esta fase aquí de ese Abraham era siempre así. Un líder, un campamento, las 12 tribus adentro. mm, Y todos donde él iba, el pueblo iba. Aquí, en el tema de los jueces, tenemos dos tribus así, ¿no es cierto? dispersas. Etcétera. ¿Y dónde estaba el líder? Bueno, vivía aquí El otro allá. y a veces se juntaban, ¿no es cierto? Una vez al año por lo menos se juntaban, había una asamblea, pero ese papel de liderazgo como en el tiempo anterior no es el mismo ya, es un poco diferente. Y aparece algo interesante. ¿Eran todos hombres los jueces? Sí. No, también hubieron jueces. Sí, exacto. ¿Cuál preguntan aquí? Sí, ¿cuál jueza? No me suena ninguna. No, sí, sí hay. ¿Cuál? Débora, Hulda, Débora, Débora. ¿Pero no era profeta ella? también. Hulda, ¿No se te entiende? Hulda.
Ah, Hulda, pero no eran correcto. profetas ellas. Eran profetas y eran jueces a la vez. Ah, no sabía que eran jueces. Sí, cuando sabes esto, cuando son atacados otros pueblos, ellos buscan a la profeta y ella lidera el ejército. Ella Ah, convoca al verdad, ejército. de verdad, eso sí. Verdad. Entonces, ellos tienen esa función religiosa, pero cuando se También necesita también se ve la función política. política. Ahora, a mí me parece que ese sistema fuertemente patriarcal, uno sobre, ¿cuánto eran? 40, ¿no es cierto? 40 sobre, no recuerdo, 100, no, 1000, Ah, sí, sí, sí. 1000 sobre después grupos de 100, 100 de 10, con un líder siempre que lideraba esos grupos responsables. Era una estructura muy Compleja. piramidal, muy patriarcal, ¿no es cierto? Esto se disuelve un poquito aquí. Todavía están los tribus, todavía son liderados por el patriarca, la familia, el líder, ¿no es cierto? Pero hay de repente, hay mujeres que lideran, que están en la cabeza, que son el líder, la líder religiosa y política. Entonces, para mí, en respuesta a Matías, Matías, dígame si hace sentido. La teocracia de por sí no parece ser tanto el problema, pero cómo se implementa la teocracia. Bajo la teocracia tú puedes crear un sistema fuertemente patriarcal y eso lo han hecho. Pero esa parte yo pienso yo no era ya la decisión de Dios porque ¿quién sugirió que vamos a dirigir el pueblo así? Uno sobre 40, después los 1000, después 1000 sobre 100, grupos de 10. ¿Quién tenía la idea? El suegro de Moisés. Jetro. Jetro, ¿correcto? Entonces nació esa idea de un hombre que ahí tenía esa sugerencia, organizar la gente, ¿ya? No parece que esa idea vino directamente. Y hay algo así, hay un texto de Lena White, ahora que tú lo dices, que nunca entendí bien antes, porque parecía oponerse a esa idea, que era como bien que lo hicieron, pero a la vez era como algo así como una mala decisión. Pero tengo que buscar ese texto. Matías, ¿qué dices? ¿Puedes seguir la lógica? Ah, no, sí. No, sí, 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 más disculpe, pero pasa que tengo unos problemas con los gatos siempre, pero eh, lo que sí recuerdo que en una clase hace tiempo, bueno, se dijo, ¿no? ¿Cuál es el mejor sistema, ¿no? Eh, Porque yo pregunté, ¿no? Los derechos humanos son seculares, no es, eh, digamos que vengan de Dios, sino del hombre mismo, ¿no? Porque lo llegaron a escribir hombres, ¿no? Pero me dijeron, sí, pero son principios, obviamente, que vienen del gobierno de Dios. Y si diríamos que el mundo sería mejor si se dejara gobernar por Dios, pero como debería ser, pues obviamente viviríamos en una teocracia, ¿no? Eh, claro, en ese tiempo, pues, las limitaciones de la cultura, eran más patriarcales, como decíamos. Este, y claro, ellos mismos se organizaron y hicieron todo esto, pero más me refería al tema de que, eh, digamos, que el gobierno en el que estaríamos nosotros, quizás más adelante sería también teocrático, pues hablando en palabras humanas, ¿no? No hablo, pues, obviamente, eh, no sé cómo se diría, pues, obviamente en el cielo, ¿no? Pero, eh,
pero claro, el que lideraría sería Dios, ¿no? El que- Elena White usa el término el reino de Dios. Pero aquí está la palabra reino, entonces es monarquía. A ver, hay que entender a ver qué significa eso, pero eso es tu pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo será el gobierno? ¿Será una teocracia otra vez? Para mí, en este proceso, ese episodio de la teocracia en Israel, tengo la impresión que empieza muy rígido, muy limitado, muy concentrado, 12 tribus caminando por el desierto, castigo, reglas, leyes. Y después, cuando viven en su tierra, todo parece más tranquilo. No escuchamos mucho de pelea, problemas, no hay, parece mucha intervención. Habría que estudiar un poco más, pero para mí eso es un poco otra cara de la teocracia. Si todo el mundo entiende las reglas, las leyes, todo está en paz y armonía, ¿no es cierto? No necesitas un control, una policía que todo el tiempo está vigilándote, porque es armonía, porque todos se entienden, porque ya aceptaron las reglas. Claro, sabemos que no era tan así, pero la teocracia tiene una amplitud de posibilidades como organizar el Estado, pienso yo. Solange. Es que con la teocracia también tengo un poco de conflicto porque Dios en todo momento también consultó con su pueblo, no es que decidió de manera arbitraria, ¿no? Por ejemplo, am, ahí sí me fue el ejemplo de la cabeza ahorita. Pero por ejemplo, antes de que se acabe la teocracia, era consultado al pueblo, ya me acuerdo. Cuando hacen el pacto con Dios para entrar, o sea, Dios le consulta, ¿no? Y Moisés tiene que llevar la tabla de los 10 mandamientos y le pregunta al pueblo, ¿están ustedes dispuestos a seguir las normas de Dios? Entonces, hay un diálogo con su pueblo de Dios, hay una votación y todos dicen sí. El por qué o bajo qué circunstancias dicen que sí, porque tal vez la voz de Dios era como un trueno, estremecía y qué sé yo, pero hubo un, una cierta forma de democracia también en ese momento. Entonces, eso es para mí como cada modelo tiene una forma de democracia, lo que nos muestra, por ejemplo, es que democracia es donde de alguna forma el Señor nos quiere llevar, pero ¿qué tipo de democracia? ¿Qué variedad de tantas formas que hay? ¿Es la correcta? Eso es como para mí el misterio, no sé. Sí, ese estudio, en ese estudio yo quiero que empecemos a pensar sobre esto. Todavía tenemos que hablar de las monarquías, tenemos que hablar de las oligarquías, tenemos que hablar sobre el surgimiento de las democracias. Y para mí, lo que dice Solange, ahí yo tengo una observación, porque surgen algunas cosas interesantes. ¿Cuándo surgen las democracias? Y para mí eso es relacionado con la historia del pueblo de Dios, es relacionada con la primera venida de Cristo, con la segunda venida de Cristo, con los intentos de segunda venida de Cristo, ¿ya? Ahí es como que el desarrollo del sistema político democrático se acerca a la línea del pueblo de Dios. Eh, pero eso vamos a ver la próxima vez, cuando tenemos tiempo. Me parece que hay unas cosas muy interesantes ahí. Me alegro que se empezó a despertar un poco ese interés y discutir sobre esto, porque creo que es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo va a ser el sistema en el futuro? Tenemos valores como la igualdad y como la libertad de religión y de expresión. ¿Será todo eso posible dentro de una teocracia? Um, bueno, lo vamos a dejar aquí, no vamos a tener respuestas finales, pero hasta aquí entonces mi parte. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Preguntar algo?
what I observe is that these different forms of government were like experiments that God allowed humanity to go through, and they are just stepping stone. So come back to the comment or the question from, I forget his name, but about if theocracy will be in heaven. I Matthias. think it will be Matthias, sorry. Yeah. I think theocracy was something that we experimented with, but I don't think it will return to be something even more better advanced, because it's a progression of governance or being able to live amongst each other under good governance. El Transit. Lucas dice que en su parecer los diferentes sistemas políticos, incluyendo la monarquía, eran como experimentos que Dios permitió que la humanidad vea, descubra. Pero al final dice que aparentemente todos llegan a la democracia y que sistemas como la monarquía no tienen chance de sobrevivir en realidad. Es un punto interesante. Yo pienso que la realidad lo confirma, Lucas, ¿no? Ujú. Tenemos algunas monarquías hoy, como tú sabes, Inglaterra, Holanda, em, eh, no, Francia no, obviamente no. España, España, China, Dinamarca, China no, es una monarquía. pero tiene una monarquía, ¿no? No. Tiene un rey. Japón, Japón. Japón. Pero esas monarquías no son como las monarquías de antes, ¿no? Ya vamos a mirar qué tipo de monarquías son y cuál es el papel del rey o de la reina, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Buen aporte, Lucas. Good point. Entonces les invito para que cerremos con oración.